cuando a la fuente venga con León. Eres Samaria la mujer que vino de la fuente eterna agua le pidió. Eres Samaria la mujer que vino de la fuente eterna agua le pidió. Dame el agua, agua de vida, y de la peña que yo posee. Quien bebiere de la peña herida jamás en la vida sufrirá veces. Quien bebiere de la peña herida jamás en la vida sufrirá veces. Sin conocer la voz que te habla, el que te dice soy el hombre de Dios. Tuya María, dame el agua viva por tu espíritu de vida de Dios. Tuya María, dame el agua viva por tu espíritu de vida de Dios. Si hay un tema importante que deberíamos tener en nuestras conversaciones con mucho más frecuencia, es sobre la vida eterna. ¿Cuántas veces usted ha hablado esta semana de la vida eterna? ¿Oyó esa pregunta? ¿Cuántas veces hemos hablado esta semana con alguien de la vida eterna? Bueno, hoy el tema tiene que ver con eso, y yo pienso que cada domingo que nos reunimos, cada noche de ruego, cada guerrero de oración los martes, cada momento, es gracias a la vida eterna que tenemos. ¿La cree? Yo pienso que a veces los cristianos no piensan en eso, y eso es lo más importante que tenemos. Porque de tal manera, fue tan grande el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna, por la eternidad. El hombre fue hecho para vivir en la eternidad, y la perdió, y con Cristo la vuelve a recuperar. Ese es el tema de la Biblia. Ese es el tema central de la Biblia. Y cuando esperamos a Jesús, es para vivir en esa esperanza de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice: animaos los unos a los otros con esta palabra. Y es la palabra de la segunda venida de Cristo, para tener que para siempre vida eterna. Esa es nuestra razón de ser. Yo tengo esto aquí. Who is your one? ¿Quién es el tuyo? Y esto que tengo en la mano es la guía de oración. Esta es la guía de oración, y who is your one es quién es el tuyo. Es una persona que usted le va a pedir a Dios. Usted se lo pide a Dios, porque Dios es el que le escoge, no usted. Que usted le va a pedir a Dios que le dé esa persona para que usted le pueda hablar de Cristo. Y si le habla de Cristo, ¿de qué más le va a hablar? De la vida eterna. Porque para eso Dios entregó a Cristo. Entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la guía de oración. Y en la primera página es la primera oración. Y así hay una oración para 30 días, para un mes entero, que es una campaña que vamos a tener. Y en la primera página usted va a ver que hay un espacio en blanco, y es para que usted ponga el nombre de la persona que Dios le dio. Hay varios hermanos que ya me han dicho: ya Dios me dio la persona. ¿Se la dio a usted? Porque la pregunta es, los unos a los otros, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es el tuyo? Who is your one? ¿Quién es el tuyo? Y tú le dices: mío es fulano, el mío es mengano, y el mío se llama Carlos. Is my neighbor, mi vecino.
para que usted nunca se lo olvide orar. Y no solamente va a orar, usted le va a pedir al Señor que le dé fuerzas a usted, y le dé ánimo, y le dé coraje, le dé valor. Valor para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio hay que tener valor. Hay que ser valiente, ¿sabía eso? A veces la gente se echa para atrás para predicar el Evangelio. Pero tenemos que hacerlo. Y este es el ministerio que estamos haciendo. Y hoy yo quiero vamos a estudiar unos cuantos versos de la Biblia, donde vamos a ver qué implicación tiene este Who is your one. Porque esto sale porque es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, aquí tienen que haber episodios, enseñanzas que nos apoyen en este ministerio que estamos haciendo. Porque ¿de dónde sale? La idea sale de aquí. Who is your one? ¿Quién es el tuyo? Ya puede responder esa pregunta. Si no la puede responder, empiécele a pedir a Dios algo. No le escoja usted sin orar, porque no va a tener éxito. Pídale a Dios esa persona que Dios escoge para que usted le predique. Nosotros no escogemos, el que escoge quién es. Dios lo eligió a usted, usted no eligió a Dios. Si usted cree que usted está aquí porque usted está eligiendo a Dios, no es verdad. Usted tiene que ser escogido por Dios. Y entonces Dios usa a los hombres cristianos, para llamar a la gente que Él escoge. Entonces Dios empieza a llamar en el corazón y te usa a ti. Me usa a mí. Y eso es un gozo y una alegría vivir enfocado en ello. Ahí está el mensaje de la semana antes pasada. No pude ponerlo en el internet, porque hubo problema con esta cámara y no pude ponerlo. No me salió bien la película para yo poderlo editar. Pero hoy aquí quiero recordar que ese mensaje fue en pro de esto también. Porque nosotros cuando encontramos y Dios nos da al de nosotros, ¿quién es el tuyo? Dios te da el tuyo, Dios me da el mío. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacerme amigo. En la manera que Jesús lo hizo. Lo que estuvieron aquí la semana pasada, vimos cómo estudiamos eso y estudiamos haciendo amigos como Jesús. Usted tiene una hoja, ¿no? Bueno, son 6 principios. ¿Tiene esta hojita? Le dimos una hoja de esta a todo el mundo hoy. Se la estoy dando, este es el mensaje de la semana pasada. Who is your one? Bueno, estos principios es para actuar en este ministerio de quién es el tuyo. Este es el mensaje de la semana pasada, no es el de hoy. Así que lo que voy a decir rápido ahora, los 6 principios. 6 principios para ser amigo con Jesús. ¿Se acuerdan? Primero, todo el mundo mirando ahora para acá o para la hojita. El número 1, no tenga ¿qué? Prejuicios familiares, históricos de familia, prejuicios sociales, que si este es chileno, que si este es alemán, que... No puede tener nada de eso. Religioso, político, no importa, usted le va a predicar lo mismo si es de un partido o del otro, o si no pertenece a ninguno, históricos, familiares, problemas familiares, y la gente ya se odia. No, el cristiano no puede odiar a nadie. Raciales, etc. Todo prejuicio tiene que ser, ¿qué cosa? Quitado. Y tiene que orar, porque a veces usted no se lo puede quitar, tiene que pedirle al Señor que se lo quite. Después, ¿qué cosa? Tome la iniciativa. Los judíos estaban peleados entre sí y Jesucristo le dijo que había que pasar por Samaria. Ese es el primero. Y el segundo, cuando llegó al pozo, apareció una mujer y la mujer empezó a dar agua a sacar agua y no le dijo nada a él, ni lo saludó. Pero ¿qué hizo Jesús? Tomó la iniciativa. ¿Qué hizo? Le pidió agua. Tome la iniciativa. Tiene que ser valiente. El tercero, cuando hacemos amistad, tenemos que estar dispuestos a compartir lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Tenemos que estar dispuestos a compartirlo. Pero cuidado con compartir cualquier cosa y no compartir ¿qué? El Evangelio. El Evangelio hay que compartirlo. Cuarto, confrontar el pecado con amor, respeto y firmeza.
La gente tiene que ver que cuando hablamos de su problema pecaminoso, en nuestro corazón y en nuestra vista, en nuestro rostro y en nuestra voz, hay ¿qué? Amor. Hay amor por él. Confrontar el pecado con amor, respeto y firmeza. Y estar dispuesto ¿a qué? Eso lleva tiempo. A enseñar. Esto es hacer discípulos. Hay que después darle la mano a la gente hoy, mañana, pasado, por un mes, por 2 meses, para poderle enseñar. Y por último, estar dispuesto ¿a qué? A dedicar tiempo a esos amigos que estamos haciendo de la manera que lo hizo Jesús. ¿Y para quién lo hacemos? Y esos amigos se van a convertir en amigos de Cristo. Son amigos para Cristo, son amigos para Dios. Ok, de manera tal que viendo esos principios que quería repasar, vamos a entrar al mensaje de hoy. ¿Quién es? Dígalo. ¿Quién es el tuyo? Hay que responder esa pregunta pronto ya. Hay que empezar a orar para que Dios te dé el tuyo. Es una persona no creyente, que se va a enterar contigo que existe Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿De qué nos salva? ¿Quién lo envió? Que Cristo lo ama y que Cristo le da vida eterna. Y ahí está el tema otra vez que estamos tratando. Si hay un tema importante que tratar en nuestra vida, es el tema de la vida eterna. Todo esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con vida eterna. ¿Quién es el tuyo? Y así titulé este mensaje, promoviendo esta campaña que queremos hacer. Yo pensé que íbamos a empezar ya, pero creo que hay que darle más promoción. El día 30 de junio que tenemos el concierto con Coco, y ese día 30 es que vamos a empezar la campaña. Para que los que están retrasados, o sea, aquellos que no tienen todavía la persona, tengan todo este mes para pedírsela a Dios y tenerla, ¿dónde? En su vida de oración. No te vayas sin ella. Tenerla en su vida de oración. ¿Quién es el tuyo? Entonces, vamos a empezar esta campaña. Vamos a empezar todos juntos a orar. Ya todo el mundo está orando, pero la campaña orando con el librito en la mano, con la guía de oración. El mismo día que llegue Coco a cantar con el aniversario, con el cumpleaños de la iglesia, comenzamos la campaña. ¿Lo tiene claro? Yo la semana pasada pensé ya empezar, pero después dije, no, ¿para qué correr tanto? Tenemos todo el 2019 para esto. Así que vamos a comenzar la campaña, unido todo el mundo orando, por quién es el mío y quién es el tuyo, unidos todos. Who is your one? De manera tal que estoy tomando Lucas 10. ¿Puede abrir la Biblia en Lucas capítulo 10? Lucas capítulo 10. Y este es un pasaje que meditando en él durante toda la semana me ha hecho pensar mucho. Un pasaje profundo. Todas las palabras que salen de la boca de Jesús son muy profundas. A veces se ven simples, pero generalmente tienen una profundidad cuando uno medita, cuando uno reflexiona en ella. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Estamos ubicados? Un intérprete de la ley era un doctor de la ley de aquella época. Un hombre que conocía todo el Antiguo Testamento en detalle, y no solamente lo conocía, sino que lo interpretaba. Y se suponía que este individuo era debería ser uno de los hombres más dulces, uno de los hombres que más agradara a Dios. Pero fíjense que era un enemigo de Jesús. ¿Para qué le hizo la pregunta? Lo dice ahí, para probar al Señor. Y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es una pregunta difícil, que la mayoría de las personas no la responden bien hoy. Y hoy tenemos más luz
sobre esa pregunta que en la época que este hombre se la estaba haciendo a Jesús. Así que yo no sé cuántos de ustedes pueden responder. ¿Qué hay que hacer para obtener la vida eterna? ¿Sabe una cosa? Eso, nos vamos a enfrentar a Who is your one? ¿Quién es el tuyo? Para mostrarle que hay vida eterna, y tenemos que enseñar. Tenemos que conocer lo que Jesús usa aquí y después lo que pasa en el libro de los Hechos, que lo hemos estudiado, y tenemos que conocer las epístolas y toda una serie de conocimientos, porque es profundo el tema de la vida eterna. Lo primero es que la persona tiene que ser, ¿qué es lo primero? Que ocurre desde antes de la fundación del mundo. Escogido. Los escogidos están ya. Y los escogidos van a responder al llamar. ¿Por qué responden al llamar? Dilo alto. Porque ya están escogidos. ¿Y quiénes los llama? Dios a través de su pueblo. Somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Pero somos los pronunciados. Dios nos escoge. Si usted está aquí hoy, usted es un escogido. A no ser que sea alguien que venga a hacer daño aquí, un infiltrado. Pero si está aquí disfrutando y tratando de adquirir fe con esta palabra, es porque usted es un escogido y está respondiendo al llamado de Dios. Que entre paréntesis, Dios nos llama todos los días. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, le dijo un grupo de creyentes en una iglesia del Apocalipsis. Si alguno oye mi voz, y ese es que Dios nos llama todos los días a la intimidad con Él. Y a veces vamos a la intimidad con Él, y a veces no vamos a la intimidad. Nos hacemos cualquier otra cosa con Él. ¿Esto mismo es un tiempo de intimidad con Dios o no? Aquí no estamos hablando de otra cosa. Estamos tratando el tema de la vida eterna. No estoy tratando de que usted tenga aquí un tiempo con un show. No. Estamos texto por texto. Y ahí está, una cosa tan importante y con una letra roja grande, la vida eterna. Pero este hombre hizo la pregunta y parece, yo no soy para juzgar, pero parece que no era un escogido. Quizás sí. Quizás Dios lo atrapa. Porque a los fariseos y a los intérpretes de la ley no era fácil convencerlo, pero el Espíritu Santo todo lo puede. Pero Jesús les responde, y eso sí no está en pantalla, el 26, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Él sabía que era un maestro de la ley, por lo tanto le está rebotando una pregunta. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, ahí está el hombre hablando. ¿Sabía o no sabía? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso lo hemos estudiado, ese es el primer mandamiento. ¿Sabe una cosa? Si no es escogido, nunca va a pasar eso. Uno llega a amar a Dios, escuchen, uno llega a amar a Dios porque Él nos amó primero. Lo primero que hace Dios es que nos echa el ojo, personalmente, individualmente, y nos ama. Y después que nos ama, ya está escogida la persona, porque el amor fue el que nos atrapa, y después nos llama. Escoger tiene que ver con el amor. Y después que somos amados y que conocemos a Dios y del amor de Dios, es que empezamos a ¿qué? A amarle a Él.
Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios, yo se lo pido: Señor, ayúdame a amarte cada día más. Que el Espíritu Santo haga un brote, una fuente de amor en mi vida por ti. Mientras más amemos a Dios, más fácil nos es vivir toda la ley. Toda la ley. El amor de nosotros por Dios nos facilita vivir la ley. Por eso dice que tus mandamientos, decía, no nos son gravosos, mientras más amor tengamos por Él. Y después viene otra cosa más. El prójimo. Y a tu prójimo como a ti. ¿Y qué cosa es el prójimo? Se parece un poco a la palabra. Es el más cercano a ti, el próximo. ¿Ves? Próximo. Muchas de las Biblias en inglés lo traducen esta parte como el neighbor. El neighbor es el que está al lado tuyo, ¿verdad? El cercano. Y yo quise aquí interponer o colocar un texto del Nuevo Testamento. Fíjense, el primero de arriba dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el conocimiento que tenía este hombre para la vida eterna. Y dice Gálatas, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe: porque toda la ley en esta palabra se cumple. Y lo resume a cuál: al prójimo. Solamente no menciona a quién. No menciona a quién. A Dios. No lo menciona. ¿Sabe por qué? Porque usted va a vivir este mandamiento de amar al prójimo cuando usted ame a quién. A Dios. Si logras amar al prójimo, todo se cumplió. En primer lugar, porque ya vives el amar a Dios. Y el segundo, porque Dios va a hacer que tú ames a quién. Al prójimo. Y esto, hermano, siempre lo digo, tiene que ser, escuche bien esta parte, tiene que ser en una compañía y en una amistad con Cristo Jesús diaria. Nos llenamos del amor de Dios y brotamos más amor hacia Dios y brotamos más amor hacia el prójimo, pegado a quién. Quiero que la gente me lo responda: pegados a quién. A Cristo Jesús. Cuidado, porque Dios, hoy es un día, una palabra que se indefine un poco, porque la gente tiene otros dioses, pero cuando usted habla de Cristo, define qué Dios es tu Dios. Hoy por ahí hay mucha gente que ora públicamente y no menciona al final de su oración a Cristo. Cuando usted oye que en una cuestión pública dicen en el nombre de Cristo Jesús, haga así como hace la gente por ahí. ¡Yeah! Sí, porque quedan pocos que hacen eso. Y cada día quedarán menos. Con Cristo se define, con Jesucristo se define que somos de Jehová de los ejércitos, quien hizo los cielos y la tierra. Pero esté atento, porque la gente está ahí: no, Dios. ¿Y qué Dios? Es la pregunta. Pero el Dios de la Biblia, ¿quién es? Jehová de los ejércitos, con su Hijo Jesucristo, que los dos son ¿qué? Uno, junto con el Espíritu de Dios. Bueno, el hombre responde esta respuesta y mire lo que Jesús le dice. Vamos a la Biblia. No lo tengo en pantalla. ¿Qué dice el 28? Y Jesús le dijo, y él le dijo: bien has respondido. Pero mire el reto. Pero bien has respondido. Haz esto. Ahí lo puso en problema. Haz esto y qué. Y vivirás. Tendrás qué cosa. La vida eterna. Y el único que puede poner eso en nosotros, de poderlo hacer, nadie de por sí lo puede hacer. Tiene que ser que de su interior corran los ríos de agua viva por la conversión con el Señor Jesús. Entonces el hombre se quedó ahí, mire, medio... O sea, que la pregunta que él le hizo a Jesús
Para probarle, la tuvo que responder ¿quién? Él mismo. Y Jesús le dijo, bueno, ¿para qué me preguntas eso? Si tú te lo sabes. Cayó en una trampa él mismo. Dígame si no. Así que para probarle le hace una pregunta, él la responde y Jesucristo le dice, bueno, pues si tú lo sabes, hazlo. Porque saberlo solamente no te da la vida eterna. Tienes que ¿qué? Hacerlo. Y con la única persona que podemos hacer eso es con Cristo Jesús en nuestras vidas. Tenga eso claro, es con Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora sí el hombre, porque no se rendía, porque ahí yo lo creo que está un poco apenado, está ahí que la gente diciendo, ¿qué pasó? Bueno, pues ahí el hombre tiene otra pregunta y dice aquí el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, o sea, querer justificar la pregunta que hizo, ¿no? Querer justificar la situación en que se encuentra, dijo a Jesús. Y esa es otra pregunta importante. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? ¿Quién es mi prójimo? A veces yo pienso en mi meditación que este hombre, Dios era el que ponía las preguntas en él. Si Dios lo estaba llamando, era Dios el que ponía las preguntas en él. Y ahí sí Jesús responde. Y eso sí lo tengo en pantalla. Y respondiendo Jesús dijo, y empieza la historia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ese es un camino extremadamente peligroso. Era un camino que tenía muchas curvas. Los delincuentes podían esconderse y asaltar. Y era una cosa frecuente en la época de Jesús eso. Por eso Jesús exactamente usa esto, porque posiblemente esto pasó alguna que otra vez. Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿qué? De ladrones, los cuales le despojaron y le hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Ahí hay un caso. Ese texto me hizo meditar, como decimos los cubanos, como loco. Cantidad. ¿Saben? Escuchen. Ese texto que tenemos al frente de nosotros, para mí, es el que más me derritió aquí. Porque que está ahí, es quién es el tuyo. ¿Está viendo eso? Ese es el cuadro, ese es el retrato de la persona que tú le estás pidiendo a Dios. Así están las personas que no tienen a quién, a Cristo. Aunque anden aparentemente alegres o entretenidas o engañadas por ahí, pero le llega el momento difícil en algún día. Esas son la gente. Así está la gente sin Cristo por ahí. Y eso es un cuadro. Cuando yo estaba leyendo esto, yo medito. Y yo me crié en una bodega. Eso es una palabra que muchos latinos no conocen bien. En Cuba se le llamaba bodega a un negocio de vender víveres, de vender comida, alimentos y algunos artículos más. Y mi padre tenía una bodega en Cuba, antes de la revolución. Tenía una bodega. Y yo nací entre sacos de arroz y comiendo azúcar prieta de los sacos y metiéndome un granito de café y masticándolo, o robándole a él una aceituna de un pomo de aceituna grande que tenía, que vendía en una bodega. Yo pasaba mucho rato ahí. Pero al lado de la bodega había un bar, una cantina. ¿Sabes lo que es eso? Un lugar para vender ¿qué? Bebidas alcohólicas. Y aquello se llenaba de borrachos allí. La bodega tenía 2 o 3 personas comprando y yo no sé cómo se las regalaban. El día entero habían 10 o 15 personas en el bar. Aún a las 7 de la mañana había personas en el bar. ¿Qué estaban haciendo? Y había un instrumento así, que poca gente recuerda, vitrola.
Y esa vitrola había que echarle un níquel y ellas ponían discos ahí y los discos de las vitrolas. Y yo oía todo eso dientes. Yo estaba en la bodega de mi papá jugando y imagínate un niño oyendo eso. Y es muchas las canciones y yo estaba aprendiendo, crecí aprendiendo el evangelio y oyendo las vitrolas. Y comparaba. Y las vitrolas de la gente, la letra de las vitrolas, la gente está así. Por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo una canción que decía: desengañado de bares y cantinas, de tanta hipocresía, me la sé, y tanta falsedad, de los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al besar, y por ahí. Y yo casi me aguaba recordando mi infancia y oyendo esas cosas. Y viendo un borracho ir de la cantina, después que gastó el dinero de la cantina, a pedirle fiado el pan a mi papá. Y mi papá darle el fiado, que era cristiano. Yo vi ese letrero en todos aquellos que estaban ahí, en aquella cantina. Y esas son la gente que usted y yo, aunque no tenga una cantina, donde quiera que esté, si no tiene a Cristo, usted tiene que caer detrás y decirle: Señor, dame uno de ellos. Ese es el cuadro. Y ese cuadro, el hombre ese estaba tirado ahí medio muerto. Dice la Biblia que la gente está muerta, los que no tienen a Cristo. Muerto en vida están. Y dice el verso 31, que no lo tengo en pantalla, lo busca conmigo. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Ese es un religioso. Un sacerdote judío por aquel camino. No era un sacerdote católico ni nada de eso. Ahí era una condición judía. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de lado. Y yo, ¿sabe una cosa? ¿Sabe algo? ¿Sabe una cosa? Muchos cristianos tiene que llegar un electroshow de parte de la convención, porque nosotros estamos constantemente con la gente con cuadros como esos. ¿Y qué va a hacer? Igual que quién, que igual que el sacerdote. Y está Jesús hablando y un levita, otro intérprete de la ley, igual que el que le está haciendo la pregunta, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, no es que no lo vio, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y yo digo: ay, Señor, ¿y cuántas veces yo he dejado pasar de largo? Las cosas están en la Biblia para redarguirnos a nosotros, porque nos entretenemos en esto y le damos importancia y le damos las prioridades, y hay muchas cosas importantes que hacemos, pero esto es una cosa de vida eterna, que la gente va a un infierno. Y tenemos que tener inquietud con esto, no seguir dormidos en lo que estamos dormidos. Pero un samaritano, y ese sí lo tengo en pantalla, ahí está, los enemigos de los judíos. Uno que los judíos decían que esos no tenían a Dios, pero un samaritano que iba de camino. Jesús estaba hablando con un judío, estaba respondiéndole la pregunta a un judío y le pone de un ejemplo de cosa buena aquí a un samaritano. Los prejuicios. Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, y eso tenemos que pedírselo al Señor, viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. Dios tiene que producir eso en nosotros. Dios tiene que producir eso en sus escogidos. Fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, le echó aceite, que era la medicina de aquella época, y vino. Y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
¿Te recuerdan cosas ahí? Nosotros no sabemos qué hombre era ese. Si era un judío, el hombre no tuvo, estamos recordando los principios ahora, no tuvo prejuicio de quién era el hombre. ¿Tomó qué cosa? ¿Tomó qué cosa? La iniciativa. Compartió de lo que tenía. Y lo llevó al mesón y dedicó tiempo. ¿Qué hizo? Cuidó de él toda la noche. Estamos aprendiendo. Nos estamos metiendo en Who is your one para hacer una imitación de esto. Y al otro día, al partir, el hombre lo dejó allí. Dice, sacó 2 denarios y se los dio al jefe del negocio, al dueño del negocio, al mesonero. Y le dijo, cuídamelo ahí. Y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Parece que tenía buen crédito con el hombre aquel. Era una buena paga el hombre. Ahora Jesús le hace una pregunta. Ahora Jesús se dirige a... En rojo está la pregunta. ¿Quién pues de estos 3? Y una pregunta extraña. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo del que estaba golpeado? Es lo que está preguntándole Jesús. ¿No te extraña la pregunta? Porque parece que los prójimos eran ¿cuántos? Los 3. Pero Jesús quería saber cuál fue el prójimo. Parece que la respuesta es los 3. Pero no, Jesús le dio otra respuesta. Lo obligó a dar otra respuesta. Y él respondió, el que usó de misericordia con él. Porque los otros, ¿cómo estaban? ¿Qué cosa quiere decir prójimo? Cercano. ¿Los otros cómo estaban? Distantes. Y a veces nosotros somos así. Vemos a la gente, pero estamos distantes a ella. Y hermano, yo estoy trayendo una historia bíblica. Le estoy pidiendo al Señor que me use con mis defectos, con mis pecados, pero es el Espíritu el que tiene que hacernos temblar ante esto. Ya ahora yo termino mi mensaje, ya estoy llegando al final. Esto se acaba ya, pero Dios nos está haciendo un llamado, empezando por mí. Y yo le digo, para mí ha sido una bendición llegar con todos estos textos esta semana. Para mí, Jesús le dio la misma respuesta. Entonces Jesús le dijo, ves tú y haz tú. ¿Quién es el tuyo? ¿Entendió mi mensaje? Todos tenemos que responder esta pregunta. ¿Quién es el mío? Yo se la tengo que responder a Aurelia, se la tengo que responder a Ken, se la tengo que responder a otro. Vamos a orar. Señora, que está palabra. Esa María la mujer